Esta mañana, la estrategia que durante 40 años ha protegido al expresidente no solo mostró fisuras, colapsó por completo. A las 10 en punto de la mañana, durante una declaración bajo juramento, Eric Trump fue confrontado con una pregunta diseñada con precisión quirúrgica. No fue casual. Durante meses, la defensa se ha escudado tras una fórmula repetida hasta el agotamiento. No lo recuerdo. Es una táctica clásica, conocida y utilizada para proteger a la figura situada en la cúspide de una organización frente a la responsabilidad directa. Sin embargo, hoy, bajo la advertencia explícita de perjurio, ese muro se vino abajo. Tengo delante la transcripción exacta de lo que ocurrió a continuación. Y antes de que esto se despache como otro titular más o como una simple jornada de ruido judicial, conviene detenerse y entender la magnitud de lo sucedido. No fue una rueda de prensa, no fue una declaración política, fue una deposición formal bajo juramento, y la admisión que voy a detallar destruye el principal argumento defensivo con el que el expresidente intenta salvar su imperio empresarial. La narrativa de la defensa ha sido clara y consistente. El expresidente era un visionario, una figura estratégica, demasiado ocupado, primero con los negocios, luego con la presidencia, como para implicarse en los detalles técnicos de las valoraciones financieras. Según esa versión, confiaba en contables, en ejecutivos y sobre todo en sus hijos. Pero el testimonio que hoy analizamos demuestra que la cadena de mando no se detenía en ellos, llegaba directamente a lo más alto. Este es el momento exacto en el que murió la defensa basada en la negación plausible. Es la frase concreta que los fiscales proyectarán ante un jurado. Es la pieza de prueba que transforma un caso civil por fraude en un problema de responsabilidad mucho más profundo. Y todo ocurrió porque una sola pregunta obligó al testigo a elegir entre proteger a su padre o protegerse a sí mismo frente a una posible acusación penal. Eligió lo segundo. Para comprender por qué esta admisión resulta tan devastadora, hay que entender cómo se construye una trampa de perjurio. No se lanza la pregunta clave de inmediato. Primero se establece el contexto, se fija un relato, se compromete al testigo con una versión de los hechos. Solo entonces se cierra la puerta. Durante semanas, la defensa ha levantado lo que en el ámbito jurídico se denomina una capa de aislamiento. El relato es conocido. El expresidente es la marca, el creador. La figura pública no revisa hojas de cálculo, no comprueba valoraciones inmobiliarias, contrata a profesionales para ello. Por tanto, si las cifras están infladas o son fraudulentas, él no lo sabía. Es una defensa habitual en delitos económicos, desplazar la culpa hacia directivos intermedios o asesores técnicos. Ahí es donde entran los hijos. La estrategia requería que Eric Trump actuara como cortafuegos. Si Eric declaraba que tomó decisiones de forma independiente o que trabajó con contables sin involucrar a su padre, el muro se mantenía. La responsabilidad se detenía en él. Pero los fiscales eran plenamente conscientes de esta arquitectura defensiva. Por eso, las preguntas previas se centraron en la autoridad real dentro de la organización. ¿Quién tenía la última palabra? ¿Quién aprobaba las valoraciones? ¿Quién firmaba? No buscaban aún una confesión de fraude, buscaban el vínculo. Necesitaban demostrar que los hijos no eran simples gestores, sino intermediarios. Si informaban de todo al padre, entonces el padre sabía, y si sabía, la capa de aislamiento desaparecía. Este es el entorno psicológico de una deposición de alto riesgo. El testigo sabe lo que su familia espera que diga, pero también sabe que el fiscal que tiene delante posee correos electrónicos, registros de llamadas y documentos. Mentir implica perjurio. Decir la verdad implica exponer al jefe. La mayoría intenta refugiarse en la ambigüedad. No lo recuerdo.
era el procedimiento habitual. Pero hoy las preguntas fueron demasiado precisas para permitir ese baile. El fiscal presentó un documento concreto, una cadena de correos específica y formuló la pregunta sin margen de evasión. Y ahí fue donde la estrategia se derrumbó. Cito directamente del registro oficial. No es una interpretación, es la prueba literal. El fiscal preguntó: ¿verificó usted la exactitud del estado financiero antes de que fuera firmado? Es una pregunta peligrosa. Si responde que no, admite negligencia como ejecutivo. Si responde que sí, admite conocimiento de cifras infladas. La respuesta inicial fue evasiva. Dijo que confiaba en el equipo contable, que eran grandes profesionales, pero el fiscal no se detuvo. Mostró el documento con la firma de Eric Trump certificando los activos y preguntó: ¿firmó usted esto? ¿Tenía autoridad para aprobar estas valoraciones? Ahí se preparó el terreno para lo que vendría después, y lo que vino después cambió el caso por completo. Y entonces llegó el momento decisivo. Eric Trump respondió: verifiqué todo con mi padre. Él conocía cada operación. Conviene repetirlo, porque en un tribunal esa frase lo es todo. Verifiqué todo con mi padre. Él conocía cada operación. ¿Por qué tiene tanta importancia? Porque hasta ese instante el expresidente había sostenido que se mantenía al margen, que estaba ocupado con la Casa Blanca, con la campaña, con las grandes decisiones estratégicas. En sus propias declaraciones juradas afirmó que dejó esos detalles en manos de sus hijos y del director financiero. Sin embargo, su hijo acaba de declarar bajo juramento que todo se verificaba con él. El término verificar no es casual, es una palabra precisa, con implicaciones jurídicas claras. Supone una revisión activa, supone que el padre examinó las cifras, evaluó las operaciones y dio su aprobación. No se refiere a algunos proyectos concretos ni a decisiones puntuales, se refiere al proceso completo, y esa distinción es clave. Con esa sola afirmación, el expresidente pierde su principal línea de defensa. Ya no puede presentarse como un beneficiario pasivo de un fraude cometido por otros. Según el testimonio de su propio hijo, participó activamente en la validación de esas operaciones. En mi experiencia, cuando un testigo comete un desliz de este calibre, la sala se queda en silencio. Los abogados defensores se paralizan. Saben que el daño es irreversible. No se puede retirar una frase así del acta. Se puede intentar matizar más adelante, pero el jurado escuchará esas palabras. Pongámonos en el lugar de un jurado. Por un lado, el padre afirma que no sabía nada. Por otro, el hijo declara que lo verificaba todo con él. ¿A quién resulta más creíble? Al hijo, que intenta explicar por qué firmó esos documentos. Eric Trump trataba de justificar su propia actuación. Firmé porque mi padre lo revisó. Intentaba trasladar la responsabilidad hacia arriba, pero al hacerlo, colocó el peso legal sobre la única persona que no puede permitírselo. Esto es lo que en derecho se conoce como perforar el velo corporativo desde dentro. La reacción no se hizo esperar. Las redes sociales se llenaron de mensajes airados, ataques al juez, acusaciones de persecución política. Pero conviene ir más allá del ruido y observar la causa real, el miedo. Cuando un acusado reacciona con furia en plena fase de declaraciones, rara vez es porque va ganando. Suele ser porque ha perdido el control del relato. El nerviosismo que estamos viendo hoy no tiene que ver con ideología, tiene que ver con un concepto jurídico muy concreto: el conocimiento imputado. Al admitir que verificaba las operaciones con su padre, Eric Trump creó una línea directa de responsabilidad. En un caso civil de fraude, no es necesario demostrar que el líder dio una orden explícita para delinquir. Basta comprobar que conocía el esquema y no hizo nada para detenerlo. Y el equipo de defensa lo sabe. Sabe que este testimonio permite a la Fiscalía vincular personalmente al expresidente con cada activo infravalorado,
Los movimientos procesales que estamos viendo, peticiones de aplazamiento, intentos de excluir el testimonio, son maniobras de contención de daños. Intentan revertir lo irreversible, pero la transcripción ya existe, es definitiva. Imaginemos ahora la situación en el centro de mando legal. Los abogados están explicando al expresidente que su defensa basada en el yo no sabía ha quedado invalidada. Le están diciendo que tras el testimonio de su hijo, probablemente tendrá que declarar para contradecirlo, y si sube al estrado se expone a su propia trampa de perjurio. La posición es insostenible. Para salvarse, tendría que afirmar bajo juramento que su hijo miente. Tendría que decir, Eric se equivoca, yo no verifiqué nada. Eso no solo supone un problema jurídico, sino una crisis familiar en toda regla. Y esa es la razón de la reacción desmesurada que estamos presenciando. He visto este patrón repetirse en casos de crimen organizado. En el momento en que un subordinado dice, consulté con el jefe, el proceso deja de ser una causa menor y se convierte en una ofensiva contra el liderazgo. El estallido público es el sonido de un caso que asciende en la jerarquía. La pregunta ahora es evidente. ¿Fue un error o fue una verdad dicha para salvarse a sí mismo? Es un debate legítimo, pero no es un fenómeno nuevo. Para entender hacia dónde se dirige este caso, conviene observar cómo esta organización ha reaccionado históricamente ante la presión legal. He revisado declaraciones del caso Trump University y los registros de la investigación sobre la Fundación Trump. El patrón es constante. La organización se apoya en la lealtad familiar como último escudo. Los familiares ocupan puestos clave no solo por confianza personal, sino porque se presupone que no romperán filas. Sin embargo, la historia demuestra que cuando la presión del Estado se intensifica, esa lealtad entra en conflicto directo con la autopreservación y en ese punto el sistema empieza a resquebrajarse. En el caso de la Fundación Trump, los hijos figuraban como miembros del Consejo. Cuando la Fiscalía General de Nueva York investigó el uso indebido de fondos benéficos, la familia se vio obligada a declarar. El resultado: no pudieron proteger al patriarca sin exponerse ellos mismos a una responsabilidad personal. La fundación fue disuelta y se impuso una multa considerable. Lo que estamos viendo ahora es la misma secuencia, pero a una escala mucho mayor. Esta vez no se trata de una entidad caritativa menor, sino de todo un conglomerado empresarial. Las apuestas son infinitamente más altas, pero la dinámica es idéntica. La defensa basada en gestores intermedios funciona hasta que esos gestores deben elegir entre enfrentar un delito grave o decir la verdad. He vivido situaciones similares en casos de empresas familiares acusadas de fraude. El padre dirigía el negocio, los hijos firmaban los cheques. Durante meses mantuvieron una versión común, pero cuando se les expuso el alcance real de las posibles condenas, la memoria sobre las consultas con el padre empezó a aclararse. Es la dimensión humana del derecho. El juramento tiene una capacidad singular para ordenar los recuerdos. Eric Trump no es ajeno a este proceso. Ha comparecido en múltiples ocasiones invocando el derecho a no declarar en numerosas sesiones previas. El hecho de que respondiera de este modo indica que la presión ha superado el entrenamiento legal. Sugiere, además, que los abogados de los hijos podrían estar ofreciendo estrategias distintas a las del equipo que representa al padre. En los casos de conspiración, cuando los acusados comienzan a actuar en función de su propio interés individual, la estructura entera se desmorona. Todo apunta a que esta admisión no fue accidental. Fue la consecuencia previsible de una estrategia que colocó a miembros de la familia en la primera línea de exposición legal. Y esto nos lleva a la pregunta clave: ¿qué ocurre ahora? ¿Por qué una sola frase puede comprometer el futuro de toda la organización? Aquí entra en juego el concepto de admisibilidad cruzada. Actualmente, el proceso es de naturaleza civil. Las sanciones previstas son económicas, cientos de millones de dólares, y la posible pérdida de licencias comerciales.
Hablamos en la práctica de una pena de muerte corporativa, la retirada de los certificados que permiten operar en el estado de Nueva York. Si eso sucede, propiedades, campos de golf y contratos deberán venderse o transferirse. Pero el riesgo no se limita al ámbito civil. La prueba no desaparece. Circula, se traslada de un tribunal a otro. Cuando Eric Trump declara bajo juramento que su padre conocía cada operación, esa afirmación se convierte en material probatorio utilizable por otros fiscales. En una investigación por fraude bancario, un delito penal, este testimonio resulta especialmente relevante. Mentir a una entidad financiera sobre el valor de los activos para obtener financiación constituye fraude bancario. Y la defensa habitual en estos casos es la ausencia de intención. Si no se sabía que las cifras eran incorrectas, no existía voluntad de engañar, pero el testimonio de Eric Trump aporta precisamente ese elemento, la intención. Si el expresidente verificó las cifras y éstas eran falsas, entonces actuó con conocimiento de causa. Este es el escenario que más preocupa a la defensa. Un procedimiento civil con un umbral probatorio más bajo está generando pruebas que encajan directamente en los requisitos de un delito penal. Es un efecto dominó. Cae la defensa civil, se ponen en riesgo las licencias comerciales, se exponen los registros internos y se ofrece a los fiscales penales una hoja de ruta completa. A esto se suma una consecuencia inmediata. El juez del caso cuenta ahora con testimonio jurado que vincula directamente a la cúspide de la empresa con el fraude. Sus facultades son amplias. Puede nombrar un interventor independiente, ordenar la venta de activos o congelar cuentas. Ya no se trata de una empresa descontrolada. Se trata, a ojos del tribunal, de un esquema diseñado desde arriba. Y los tribunales castigan con mayor severidad las conductas organizadas a nivel directivo. La brecha está abierta y el impacto se acelera. Todo esto nos devuelve a un principio fundamental del Estado de Derecho. La responsabilidad no se puede delegar indefinidamente. Durante décadas, la organización operó bajo la premisa de que múltiples capas de gestión, asesores y familiares bastaban para evitar consecuencias. Pero el derecho está concebido precisamente para atravesar esas capas y localizar el centro real de poder. El testimonio de Eric Trump logró en un día lo que años de citaciones judiciales habían intentado sin éxito: trazar una línea directa entre los estados financieros fraudulentos y el despacho del expresidente. Se pueden controlar los mensajes en redes sociales, atacar a jueces o fiscales o alimentar narrativas externas, pero no se puede manipular al taquígrafo judicial. Las palabras quedan registradas. Verifiqué todo con mi padre. Esa frase aparecerá en los argumentos finales, en la resolución judicial y, con toda probabilidad, en el balance definitivo de este caso. Será recordada como el momento en que la estrategia defensiva se desmoronó. El sistema funciona cuando las personas, obligadas a declarar bajo juramento, dicen la verdad. Es un proceso lento, imperfecto y a menudo incómodo, pero los hechos terminan imponiéndose. Las pruebas siguen acumulándose. Y la pregunta ahora no es si habrá consecuencias, sino hasta dónde llegarán. Lee cada comentario, porque la causa ya está clara y los efectos apenas empiezan a manifestarse.